Después de nuestra estancia en Capadocia en la Anatolia central, cambiamos de región y entramos en la región del Egeo, en su zona interior, antes de visitar su costa. Dado su clima mediterráneo, es común la presencia de olivos y diversos frutales. En Pamukkale hacemos nuestra primera parada. Combina una maravilla geológica de terrazas blancas de travertino, con los restos arqueológicos de un importante centro balneario de la antigüedad, la ciudad sagrada de Hierápolis. Situada en el interior de la región, se encuentra esta ciudad balneario fundada por los reyes de Pérgamo en el siglo II a.C., como una ciudad helenística y más tarde como una importante urbe romana y bizantina. Accedemos al recinto por la puerta bizantina del sur del siglo V, en la parte baja de las terrazas, con los materiales reutilizados del ágora griega. Uno de los principales vestigios del período bizantino en este yacimiento. Justo a la entrada, restos de la muralla y las ruinas de la palestra o gimnasio romano. Era el lugar donde se practicaban ejercicios físicos y lucha. Este edificio, construido originalmente en el siglo I después de Cristo y renovado en el siglo II, bajo el mandato del emperador Adriano, era un centro vital para la educación física y social de la juventud. Fragmentos de columnas de mármol desparramados por el suelo. Después del ejercicio, los baños. El edificio principal de los baños romanos en Hierápolis es conocido como las grandes termas o baños centrales. Construido en el siglo II después de Cristo, es uno de los edificios mejor conservados de la ciudad. A nuestra derecha, en lo alto, los restos del teatro romano. Llegamos a las terrazas de travertino. La imagen de soledad absoluta que suele verse en redes sociales, en nuestro caso, no coincide con la realidad. Estaba petado de gente. Y esa es la realidad de Pamukkale, como no madrugues, un montón de peña pululando por el paisaje, como hormigas en un gigantesco montículo blanco. Para proteger el delicado travertino, es obligatorio caminar completamente descalzo por las terrazas. La zona superior donde se mete la mayoría de la gente está muy pisada, y la roca de travertino cubierta de agua se vuelve muy resbaladiza, con gran riesgo de caídas. La zona está situada sobre una colina por la que discurren las aguas termales. Todo empieza con el agua termal subterránea rica en bicarbonato y calcio, que baja de lo alto de la montaña cargada de minerales, cuando desciende se enfría, pierde dióxido de carbono y al evaporarse con el sol, el carbonato de calcio precipita y se solidifica en capas de roca blanca. La naturaleza y el paso de los siglos se encargan de la arquitectura. El mineral blando se endurece lentamente para formar el travertino. Al fluir el agua por la ladera, los depósitos se acumulan en los bordes formando barreras naturales, repisas y cortinas que retienen el agua y crean las piscinas. El impacto del turismo masivo ha obligado a restringir zonas para su recuperación y ya no es lo que era. El lugar ha sufrido un gran deterioro por el turismo masivo en décadas anteriores y la sobreexplotación hotelera de sus aguas. Lo que ha hecho que las piscinas de Pamukkale poco tengan que ver con lo que fueron en sus orígenes. Actualmente, las zonas de baño están limitadas a pozas artificiales creadas para proteger las formaciones naturales de travertino. Esperemos que las medidas de recuperación y protección de este entorno, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1988, sirvan para revertir el deterioro sufrido, y poder volver a disfrutar otra vez de todo el esplendor y belleza natural que tenían. Pamukkale significa literalmente, castillo de algodón en turco. Se ganó este nombre por la impactante apariencia visual de su ladera montañosa. Situada sobre el complejo geológico de Pamukkale está la ciudad antigua de Hierápolis, la ciudad sagrada que vamos a visitar a medias, por la falta de tiempo. Uno de los grandes yacimientos arqueológicos de Anatolia. Dentro del complejo de los antiguos baños romanos, se encuentra un museo inaugurado en 1984, con entrada aparte, que no visitamos por falta de tiempo. Turquía se sitúa en una ubicación geológicamente compleja y de alto riesgo, marcada por la interacción de tres placas tectónicas principales que la convierten en una de las zonas sísmicas más activas del mundo. La fuerte actividad sísmica en la zona obligó a reconstruir la ciudad varias veces, especialmente tras el terremoto del año 17 después de Cristo, y nuevamente con el devastador terremoto del año 60 después de Cristo.
Y los restos de monumentos que vemos hoy son de época romana, a partir del año 133 a.C., cuando tomaron el control de la zona. Iniciamos el recorrido hacia el Teatro Romano y vemos la fuente monumental Oninpeum, situada justo enfrente del templo de Apolo. Es una impresionante estructura que data originalmente del siglo III después de Cristo. Este edificio, dedicado a las ninfas, además de su función estética y sagrada dentro del complejo religioso, también era clave en el sistema de distribución de agua que abastecía a las viviendas de la ciudad a través de una red de tuberías. Su fachada en forma de media luna apunta hacia el sur. Seguimos el recorrido y nos dirigimos al templo de Apolo. Un sendero estrecho empedrado con losas que arranca a la izquierda, va ganando altura hasta lo alto de la colina sobre la ciudad antigua, donde se encuentra un importante complejo de peregrinación del siglo V. Dicen que está la tumba y el lugar donde fue martirizado el apóstol San Felipe, y destaca como la gran ruina del cristianismo primitivo del conjunto. Llegamos al complejo donde se encuentra el lugar religioso dedicado a Plutón, junto al cercano templo de Apolo. Construido en el siglo II a.C. Hay una réplica de la estatua original de Plutón, el Edes griego, encontrada en el lugar. El lugar está construido sobre una cueva, ya descrita por Plinio el Viejo y Estrabón, que emite gases tóxicos, rica en dióxido de carbono. Se utilizaba como oráculo y pasaje ritual al inframundo. Los gases, más densos que el aire, quedaban a ras de suelo y los sacerdotes erguidos respiraban con seguridad. Pasaban la puerta al inframundo y sobrevivían, demostrando a los que les presenciaban, su conexión con los dioses, dado que para los animales que introducían como sacrificio, el aire de la cueva era letal. En 2012, arqueólogos de la Universidad de Salento descubrieron por fin la verdadera puerta de Plutón o del infierno, donde además encontraron multitud de restos fósiles de animales y aves. En la actualidad la puerta de esta cueva permanece tapiada por seguridad. El plutonión o plutonio, se encuentra justo debajo del templo de Apolo. Hoy en día aún se conserva una escalera de mármol, parte de los cimientos y alguna columna, junto a un montón de restos de lo que era el templo, esparcidos por el suelo. Cuesta a uno imaginar cómo pudo ser esta ciudad en pleno auge. Hierápolis parece un vasto mar de escombros de piedra caliza, esparcidos por el terreno. El Teatro Romano, situado en lo alto de la colina que domina las famosas terrazas de travertino de Pamukkale, es uno de los monumentos más impresionantes y mejor conservados del mundo antiguo. Construido originalmente en el siglo II después de Cristo bajo el mandato del emperador Adriano, fue posteriormente renovado y embellecido por la dinastía de los Severos. Fue parte de un gran proyecto de reconstrucción tras el devastador terremoto del año 60 después de Cristo. El teatro destaca por estar empotrado en la ladera de una colina, siguiendo el modelo tradicional griego. Es único entre los teatros anatolios del período romano en el Mediterráneo gracias a sus singulares relieves mitológicos, su magnífico escenario y la cavea, el espacio de asientos semicirculares escalonados. En los relieves escultóricos que decoran el teatro se representan diversas escenas mitológicas. Este inmenso teatro aún conserva muy bien los elementos que la componen, como sus gradas, escenario y la fachada escénica, la cual pasó por un proceso de restauración terminado en el año 2012. No hay tiempo para más y no pudimos visitar la parte norte de Hierápolis, con la gran necrópolis y los restos bien conservados de la ciudad antigua. Hemos dedicado 2 horas en la visita y por lo menos se necesitan 4. Con la puesta de sol, abandonamos esta antigua ciudad grecorromana y su fascinante yacimiento arqueológico.